A continuación, vamos a realizar el siguiente ejercicio a través de trabajo virtual. Determinar el momento m del par a aplicar en O para mantener el mecanismo en la posición θ igual 30 grados. Las masas del disco C, la barra OA y la barra BC son, respectivamente, M0, M y 2M. El primer paso a realizar en este tipo de ejercicios es hacer el diagrama de fuerzas activas, donde, como se puede ver en el dibujo, las fuerzas activas presentes son el momento M, que está ejercido en el punto O, el peso mg, que está ejercido en la barra más pequeña, el peso 2mg, que está ejercido en la barra más grande, y el peso m0g, que está ejercido sobre el disco. También podemos ver en la figura los largos de las dos barras y podemos asumir que hay un triángulo isósceles, por lo tanto el ángulo de 30 grados se replica a los dos lados. El siguiente paso a realizar es hacer el desplazamiento virtual. El desplazamiento virtual escogido por nosotros es moviendo la rueda que está en el punto E hacia la derecha. Por lo tanto, nos damos cuenta que el mecanismo hace un pequeño giro con un ángulo delta θ. Consideramos también que hay un desplazamiento en X y en Y en cada punto donde hay ejercida una fuerza activa. Por lo tanto, las variables a considerar en nuestro desplazamiento virtual son delta θ, delta I sub D, delta X sub D, delta I sub A, delta X sub A, delta I sub C y delta X sub C. Ya tenemos todas las variables de nuestro desplazamiento virtual. Podemos observar también en la figura las alturas que hay desde el punto O hacia cada punto donde hay ejercida una fuerza activa, que en este caso son los pesos de las barras y del disco. El tercer paso a realizar es hacer la ecuación de trabajo virtual, donde, como sabemos, delta U debe ser igual a 0. Ahora, por conveniencia, vamos a escoger nuestro eje de coordenadas centrado en el punto O, con Y hacia abajo y X hacia la derecha, los dos positivos en ese sentido. Ahora la ecuación de trabajo virtual quedaría menos m por delta θ, debido a que el sentido del momento m es contrario al giro que hace el mecanismo. Luego, mg, el peso de la barra chica, por delta i, que es el movimiento que hace en el sentido i, por el coseno de los dos vectores, que en este caso sería 0. Luego, sumamos el trabajo virtual que hace el peso de la barra más pequeña también con el desplazamiento en X. Por lo tanto quedaría mg por delta X sub D por el coseno que hay en el ángulo entre estos dos vectores, que en este caso sería 90 grados. A continuación, vamos a pasar al trabajo virtual ejercido por el peso de la barra más grande. Lo que nos quedaría 2mg por delta I sub A, que es el desplazamiento en I, que hace este peso, por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, que en este caso sería coseno de 0, debido a que los dos van en el mismo sentido. Luego vamos a sumar el trabajo virtual ejercido por este mismo peso con el desplazamiento en X que este hace, lo que nos quedaría 2
mg por delta x sub a, que sería el desplazamiento de esta barra, por el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y el peso de la barra, que en este caso son 90 grados. Por último, y para finalizar, vamos a sumar el trabajo virtual que hace el peso del disco con los desplazamientos. Primero nos quedaría M0G por el delta I sub C, que sería el desplazamiento en I que hace el disco, por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, que en este caso sería 0 grados, ya que van en el mismo sentido. Y por último, tenemos que sumar el trabajo virtual que hace este mismo peso del disco por el desplazamiento en X que hay en el disco. Lo que nos quedaría M0G por delta X sub C por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, que en este caso sería 90 grados, debido a que son perpendiculares. Para finalizar, cuando ya hemos sumado todos los trabajos virtuales de las fuerzas activas que hay presentes dentro de nuestro mecanismo, lo que debemos hacer es igualar esto a cero, debido a que estamos en condiciones de equilibrio. Ahora, el último paso es realizar la compatibilidad geométrica, donde lo que se intenta hacer es obtener una relación entre las distancias x e y de desplazamiento con el ángulo θ de giro del mecanismo. Primero vamos con el I sub d, que obtenemos que es igual a L medio por seno de θ. Como sabemos, θ es igual a 30 grados. Luego lo que hacemos es derivar I sub d, con lo que obtenemos que esto es igual a L medios por el coseno de θ. Como asumimos que las distancias de desplazamiento son infinitesimalmente pequeñas, podemos transformar estos de I y de θ a delta I y delta θ. Por lo tanto, obtenemos que delta I sub d es igual a L medios por coseno de θ por delta θ. Igual que la ecuación de arriba, pero en vez de θ y de I son delta θ y delta I. Con esto podemos hacer una relación entre I sub d y delta θ, para luego reemplazarla en nuestra ecuación de trabajo virtual. Luego vamos a obtener la relación de I sub a. Como vemos de la figura, I sub a es igual a L por seno de θ. Como dijimos, en el I sub d vamos a pasar directo de I sub a delta I sub a, debido a que las distancias de desplazamiento son infinitesimalmente pequeñas. Por lo tanto, derivamos I sub a y obtenemos que delta I sub a es igual a L por coseno de θ por delta θ. Ahora vamos con el I sub c y vamos a hacer lo mismo, con lo que nos saltaremos el segundo paso. Ahora, de la figura, obtenemos que I sub c es igual a
2L seno de teta. Con lo que, como dijimos directamente, obtenemos que delta I sub c es igual a 2L coseno de teta por delta teta. En este caso, el x sub d, el x sub a y el x sub c no obtendremos la relación con el ángulo teta, debido a que en la ecuación de trabajo virtual todas están multiplicadas por un coseno de 90 grados, por lo tanto se hacen 0 y se me eliminan todas. Ahora, gracias a la compatibilidad geométrica, reemplazamos todos los delta I sub d, delta I sub a y delta I sub c en nuestra ecuación de trabajo virtual, la cual se simplifica mucho y queda de la siguiente manera. Ahora, dividiendo por delta teta y despejando el momento m, nos queda la siguiente ecuación. Ahora, como sabemos que nuestro ángulo θ es igual a 30 grados, lo reemplazamos en la ecuación anterior y nos queda lo siguiente. Con esto ya tenemos el momento que nos pide el ejercicio y esto ha concluido. Ojalá les haya gustado nuestro trabajo y hayan aprendido un poco sobre trabajo virtual. Se despide Sebastián Fernández, Tomás Bardavid y Francisco Garcés.